Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, conversar de acciones, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy tenemos a Pedro Bermeo. Él es uno de los voceros del colectivo Yas Unidos. Él es fotógrafo y estudiante de Derecho. Y como les decía, vamos a hablar sobre algunos temas que creo que son importantes frente a las nuevas perspectivas y se acercan las elecciones, a ver qué nos dicen sobre varios temas. El colectivo Yas Unidos, quisiera que nos cuentes, Pedro, de dónde nace, hace cuánto nace y quiénes son y a quiénes representan. Hola Verónica, muchas gracias por el espacio. Bueno, el colectivo Yas Unidos es un grupo que nace el 15 de agosto de 2013, para ser exactos, del momento en que el expresidente Rafael Correa cancela la iniciativa Yasuní ITT y inicia la explotación de este parque, ¿no? En este momento, varios jóvenes que estábamos escuchando sus declaraciones en la Plaza Grande, empezamos a hacer una serie de protestas que fueron duramente reprimidas por el régimen, y es así como decidimos organizarnos para usar un mecanismo establecido en la Constitución de democracia directa, que es una iniciativa para llamar a una consulta popular. Es la primera consulta popular llamada hoy desde la ciudadanía a nivel nacional, incluso en toda la región, para un tema ambiental como este, ¿no? Lamentablemente, esta consulta popular fue gravemente afectada por diferentes poderes del gobierno y se anularon el 60% de las firmas por cuestiones de forma, como el gramaje del papel, tamaño, etcétera, y no se dio paso a la consulta popular. Pero digamos, en ese contexto es el que el colectivo Yas Unidos nace y comienza esta primera misión titánica, por decirlo de alguna manera, de llamar a una consulta popular con un gobierno que usa todos los poderes del Estado en su contra, ¿no? Recordemos que el colectivo Yas Unidos fue perseguido por los diferentes poderes del Estado, incluso, bueno, hay un informe de más de 600 páginas de la CNAIN, de la Policía de Inteligencia, en donde justamente escuchaban nuestras conversaciones, leían nuestros correos, tenían infiltrados dentro de nuestra misma organización. A pesar de que, bueno, nuestros únicos fines, evidentemente, eran salvar al lugar más biodiverso del planeta y proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Yasuní. Uh-huh. Y luego de esto, ¿qué pasó? Porque evidentemente se quedó trunco y no pasó a mayor cosa. Y luego veo que vinieron otras consultas más tipo local. Ya vamos a hablar de eso, del tema minero, por ejemplo, el sur en el Austro. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó después de todo lo que tú cuentas? Bueno, el colectivo Yas Unidos tuvo una gran relevancia, digamos, gran acogida a nivel nacional. Esto hizo posible que podamos recolectar 756.623 firmas, más de 100.000 de las firmas necesarias para llamar a una consulta popular, pero como decía, fueron anuladas incluso mi propia firma y la firma de muchos de los voceros del colectivo, totalmente de una manera ilegal, ¿no? Eso se ha podido comprobar y bueno, lo que ha hecho el colectivo desde entonces, desde que se hizo fraude a la consulta popular, a la iniciativa ciudadana de consulta popular, es, bueno, presentar una serie de acciones tanto nacionales como también internacionales y seguir el caso, ¿no? Entonces tenemos un caso en la CIDH sobre el tema de la consulta popular de Yas Unidos, tenemos también otro caso en la Corte Constitucional a causa de las denuncias presentadas en el 2018, cuando se hizo una revisión de lo actuado en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en donde ya 2 instituciones del Estado han reconocido que hubo un fraude. Bueno, en total 3 serían: el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, este proceso está ahora en la Corte Constitucional y probablemente durante este año se resuelva. Entonces, como te digo, por un lado hemos continuado con la lucha legal
de esta consulta anulada arbitrariamente. Pero por otro lado, también hemos continuado con la defensa del Yasuní desde otras aristas, así como la defensa de otros territorios, ¿no? No solamente nos hemos enfocado en el Yasuní, incluso, digamos, Yasunidos es un colectivo que está en varias partes del Ecuador y que actúa autónomamente, ¿no? Entonces, así es como, por ejemplo, el colectivo Yasunidos Cuenca ha llevado a cabo ha sido uno de los grupos que ha estado llevando a cabo la consulta popular por la minería en este cantón, ¿no? Ujú, exactamente. Y bueno, vimos que se dio paso a esta consulta. De hecho, ganó la consulta en el cantón y, y lleva a cabo el Cabildo del Agua, ¿no? ¿Quiénes conforman el Cabildo del Agua y cómo ustedes están apoyando este proceso? Agrupa a los diferentes colectivos que están en defensa del agua y en contra de la minería en Cuenca, entre ellos, como decía, al colectivo Yasunidos Cuenca. Esta lucha se ha venido dando durante muchos años. Es importante decir que el Cantón de la Suay ha estado trabajando, digamos, varios grupos en el Cantón de la Suay, en la provincia de la Suay han estado trabajando durante muchos años en contra de la minería, ¿no? Ese es el caso de Kim Sacocha, que va trabajando, que también ya ganó una consulta popular en la que prohibió la minería en su cantón. Así han habido también en Victoria del Portete otras consultas que también han sido positivas, y sin embargo se ha continuado el extractivismo en sus territorios, ¿no? Y es por eso que finalmente se consigue que se haga una consulta popular en todo el cantón de Cuenca para prohibir la minería en los 5 ríos que son sus fuentes de agua, ¿no? Sus principales fuentes de agua del cantón. Entonces, esto es algo que es importante decirlo, se gana abrumadoramente, el 80% de la población vota a favor de prohibir la minería metálica a mediana y gran escala en el cantón y marca un precedente súper importante sobre la defensa de los territorios, de la autonomía de las personas sobre sus territorios, ¿no? Esto es algo que se ha venido discutiendo durante mucho tiempo y donde los gobiernos han intentado decir que los sectores estratégicos son manejados por el Estado central y que por lo tanto estas cuestiones no pueden entrar en consulta. Por suerte, la Corte Constitucional dio paso a esta consulta cuando hizo el dictamen favorable en el 2019 y por eso es que tuvimos esta consulta popular y ahora los cantones pueden pedir consultas populares sobre sus territorios y prohibir actividades que puedan afectar a su soberanía alimentaria como hídrica, ¿no? Uh-huh. Cuéntame una cosa, bueno, seguido de esto, Pacto también a través de la Mancomunidad del Chocó está iniciando, me parece que un proceso de consulta también para la no minería en la zona del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. Si vamos haciendo todos estos precedentes, podríamos llegar a que todo el territorio nacional, por medio de consultas, se declare que no es viable la minería. ¿Esto cómo le ven ustedes y cómo se vislumbra versus otros sectores que sí creen que la minería es una salida y es necesario también para los ingresos del país? Y para Bueno, creo que la seguridad también legal para muchas de las empresas. Bueno, primero respondo a la primera pregunta sobre el tema de la minería en el cantón de Quito. Es un poco distinto al proceso llevado a cabo en Cuenca, porque aquí es una iniciativa popular desde la ciudadanía, como lo hizo el colectivo Yasunidos en el 2013, es decir, que nosotros recogemos las firmas y con un número de firmas determinado presentamos digamos, estos resultados y la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral hace una consulta popular. En el caso de Cuenca fue a través del gobierno local de Cuenca, ¿no? Del GAT de Cuenca, quien se convoca a una consulta popular. Entonces, haciendo esa precisión, creo que es sumamente importante que estos dos mecanismos, creo que ambos son sumamente válidos. A mí me gusta mucho el que se está iniciando acá en Quito porque, bueno, es un proceso mucho más participativo en el que la sociedad civil organizada, estamos varias organizaciones, entre esas el colectivo Yasunidos,
estamos iniciando el proceso para que la Corte Constitucional califique la pregunta. Luego de que califique esta pregunta, pasa al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral nos entrega los formularios y tenemos 6 meses para recolectar al menos 200,000 firmas, ¿no? Con estas 200,000 firmas recolectadas, podemos tener una consulta popular en los siguientes meses de que recojamos esas firmas y prohibir la minería en el Cantón de Quito. Entonces creo que sí, como tú decías, son importantes precedentes para el tema nacional. Y esto ya vinculándolo un poco con los dos candidatos, como bueno, dos de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, ambos, a pesar de no tener una política ecológica en un principio, ahora se han comprometido a no hacer minería en fuentes de agua y en los páramos, ¿no? Creo que esto es algo sumamente importante que se ha logrado justamente con estos precedentes, con la lucha de otros candidatos que también participaron en la primera vuelta y que pusieron estos temas en la agenda política. Y volviendo al tema económico, solo para ya terminar lo que me decías, creo que en el Ecuador vale muchísimo más el agua que el oro o que cualquier otro mineral que se puede extraer, ¿no? El Ecuador es un país multidiverso, biodiverso como pocos países, mega diverso como pocos países en el mundo. Tiene el lugar más biodiverso del planeta, que es el Yasuní, pero además tiene grandes riquezas ecológicas como son la Galápagos, como son el Cotopaxi, el Sangay, Podocarpus, en fin, digamos, la riqueza biológica del Ecuador es única y esto hace que desde nuestro punto de vista, no tenemos que buscar actividades que sean afines a esta riqueza que tenemos y que no las destruyan, ¿no? En ese sentido, el extractivismo tanto petrolero, minero, pesquero, maderero, en vez de promocionar o de cuidar esta riqueza, la estamos destruyendo, ¿no? Hay que ver alternativas al extractivismo como los vio, por ejemplo, Costa Rica, en que se enfocó justamente en el turismo sustentable. Nosotros creemos que aquí hay que promover un turismo ecológico, un turismo comunitario en el que participen las comunidades que justamente están protegiendo tanto su cultura como también los territorios, ¿no? Entonces creo que es evidente que por un lado tenemos que enfocarnos en nuestra realidad, que nos podría a nosotros mejorar la calidad de vida. Decían cuando iban a explotar el Yasuní que en 7 años íbamos a salir de la pobreza, y como hemos visto, las sociedades más pobres del Ecuador son justamente las sociedades afectadas por el extractivismo, ¿no? El extractivismo tanto petrolero como también el extractivismo minero no sacan de la pobreza, no van a sacar de la pobreza al Ecuador, sino que la van a hundir aún más, ¿no? Eso es importante decirlo. Son profesiones bastante especializadas que no dan fuentes de empleo, por ejemplo. Eso también es un mito. Por cada fuente de empleo que da, por ejemplo, el petróleo, el turismo da 25. Con el tema de la minería pasa también algo similar. Por lo tanto, creo que tenemos que enfocarnos más bien en estas otras alternativas, ¿no? Como son la agroecología, como son el turismo comunitario. Es decir, creo que tenemos gran riqueza biológica para justamente no concentrarnos en lo que daña esa riqueza biológica. Pedro, quería volver un ratito atrás, porque tú como estudiante de Derecho, igualmente como abogada, me vas a decir por qué es tan importante el que en este caso los candidatos a presidente hayan suscrito ese acuerdo de no explotación en fuentes de agua cuando la propia Constitución ya lo prevé, tanto en páramos y ecosistemas frágiles y cuencas de agua. ¿Por qué es tan necesario eso si es que simplemente tienen que acogerse a lo que dice la Constitución? Bueno, creo que en estos años, desde el 2008, que salió la Constitución, que reconoce los derechos de la naturaleza, que tiene grandes avances en ese sentido, hemos visto cómo se han vulnerado reiteradamente esos acuerdos constitucionales, ¿no? Se me fue el nombre, el pacto antiminero que se firmó en la Constitución, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero justamente prohibía estas concesiones mineras
y sin embargo se siguieron dando, ¿no? Se siguió dando y se hizo la ley de minería, se siguió licitando el territorio y ahora tenemos gran parte del territorio con estas concesiones. Entonces, definitivamente es muy importante que los candidatos primero se sensibilicen sobre estos temas, que conozcan un poco más a detalle qué significan para las comunidades que habitan en esos territorios, cuál es la contaminación de estas actividades en esos territorios, cómo no solamente contamina en términos ambientales, sino que socialmente también tiene un impacto sumamente importante, ¿no? Que causa divisiones, causa corrupción, causa discriminación, en fin, tiene una serie de impactos socioambientales en todos esos territorios que le hemos visto en el Yasuní, que le hemos visto en la cordillera del Cóndor, que le hemos visto en Cuenca también, ¿no? Donde ya se está explotando en Río Blanco. Entonces creo que es sumamente importante poder, por un lado, visibilizar eso, que los candidatos tomen estas posturas y firmen un compromiso, porque además es una forma que nos permite a nosotros luego exigirles que den cumplimiento a ese compromiso que hicieron, ¿no? Incluso hay otro mecanismo de participación ciudadana, que es la revocatoria del mandato, en donde justamente se necesita que los candidatos tengan en sus planes de gobierno o en este tipo de acuerdos un tipo de compromiso con una causa o con una cuestión concreta. Lamentablemente, los candidatos no han sido lo suficientemente concretos como quisiéramos. Eso te iba a preguntar, Lamentablemente, los candidatos justamente tú como siempre parte toman... de Verdescopio, ¿cuáles fueron los resultados de la evaluación de los programas de gobierno de los dos candidatos? ¿Tuvieron resultados? ¿Cuáles fueron esos resultados? Bueno, yo no estoy participando activamente en el Verdescopio. El Verdescopio, bueno, es una herramienta del Frente al Ambiente, que es un frente de más de 60 organizaciones en las que también está Yas Unidos, pero el Frente al Ambiente hizo una evaluación de los planes de gobierno, de las actividades y las declaraciones de los candidatos durante toda su campaña, y con esta herramienta pudieron identificar si los candidatos son tóxicos, preocupantes o verdes para el ambiente, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta son dos candidatos que son preocupante y tóxico, por lo tanto no son un buen referente en este sentido. Sus planes de gobierno, si bien el candidato Arauz tiene declaraciones y tiene un capítulo que habla sobre el tema ambiental, sobre el tema ecológico, sobre la justicia ecológica, son ambigüedades, ¿no? No hace concreciones, no explica exactamente cómo va a cumplir lo que está proponiendo, habla siempre de una forma bastante ambigua, y esto acompañado del precedente que tenemos de conocer a su gobierno, a su partido, a Rafael Correa, y cómo usó también las causas ambientales, como la misma del Yasuní ITT, la iniciativa Yasuní ITT, que la usó para pintarse como un gobierno verde internacionalmente, pero que a la hora de la hora fue todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante poner esto en contexto, porque a veces estas declaraciones que hacen sus planes de gobierno justamente las hacen de esta forma ambigua para que luego sea más complicado poder exigirles un cumplimiento de las mismas, ¿no? Entonces, creo que... ¿Cuál ves tú, Pedro, cualquiera de los dos candidatos que gane, cuáles serían los temas claves que debería abordar el gobierno? Yo por mi cuenta y por mi cosecha los tengo clarísimos, pero sí me gustaría tener la perspectiva del colectivo Yas Unidos para ver si cuadra la agenda y lo que se debería presionar. Ya tenemos el compromiso sobre el tema de explotación minera en cuencas hidrográficas. Por un lado, y está muy bien, pero seguramente tenemos todo el tema de Galápagos, todo el tema de la Amazonía, todo el tema de contaminación de ríos, está el tema de deforestación y sin duda alguna toda la parte institucionalidad de lo que es el tema ambiental en la parte de gobernanza, no solamente el Ministerio del Ambiente, sino una visión y una política. Personalmente creo que les falta mucho la propuesta de mirar una política de transición
¿no? Energética del país, mirar hacia ya post-petrolera y minera, que ninguno de los dos lo ha propuesto. Tal vez Lazo últimamente vi y lo leí que ha pues, propuesto un proceso de transición, pero no hay una política como la que tiene Costa Rica desde hace 50 años de a dónde quiere llevar el país y un nuevo modelo de gestión. Entonces, no sé si estamos en la misma línea o se me escapa alguno, seguramente que sí, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los temas claves álgidos que ustedes abordarían y le dirían, presidente, esto es lo que hay que hacer? Bueno, creo que siempre es importante poner el tema, digamos, bajarlo a la realidad ecuatoriana, ¿no? Creo que siempre es importante localizar el tema ambiental, entendiéndose que es un problema global, ¿no? El problema global del calentamiento global es una realidad que nos afecta, digamos, a unos más que otros, eso es importante también decirlo. Si bien afecta a todos el cambio climático, los países del primer mundo, por decirlo de alguna manera, van a salir mejor parados que los países del tercer mundo, ¿no? Esto lamentablemente es así justamente por las condiciones que tenemos en torno al tema social, ¿no? El tema social es un tema que está muy vinculado al tema ecológico y en este sentido creo que son cuestiones muy importantes que el gobierno tiene que tomar en cuenta, pero cuando hablamos de cambio climático es un tema tan amplio, el calentamiento global, que los candidatos pueden hablar de este tema sin comprometerse a nada, y ese es un poco el problema, ¿no? Incluso cuando hablamos de hacer una transición energética en el Ecuador, no sé, por ejemplo, el tema de los subsidios es como uno de los mejores ejemplos. El colectivo Días Unidos se opuso en su momento al tema de los subsidios, a la, digamos, a quitar los subsidios a los combustibles fósiles en esas condiciones que se presentaron en el 2019, y todos nos preguntarán, pero ¿por qué? Y es porque justamente fue una propuesta que no tenía un fin ambiental, sino era una propuesta que tenía un fin estrictamente, eh, digamos, de beneficiar o de beneficiarse para poder adquirir nuevos préstamos o nuevas cosas con el FMI, ¿no? Entonces esto definitivamente no era una propuesta socialmente amigable, era una propuesta que afectaba a los sectores más vulnerables de la sociedad y que no estaba conllevando a trabajar el problema integral, ¿no? Y por eso el colectivo de Unidos siempre ha hablado de una transición energética que sea integral, ¿no? En la que primero que nada hay que, desde nuestro punto de vista, hablar no solamente de una transición energética, sino también de del extractivismo, ¿no? Si queremos hacer una transición energética, tenemos que pensar en detener la frontera extractiva, ¿no? Y la frontera extractiva en el Ecuador, que es uno de los principales, digamos, por la principal causa por la que el Ecuador emite CO2, es justamente la deforestación. Y la deforestación en el Ecuador se da por dos razones. Una, principalmente, ¿no? La una es por la frontera agrícola, la frontera agropecuaria, es decir, el consumo de productos de origen animal, o digamos la siembra de alimentos para los productos de origen animal, para animales, para ganado, y por otro lado el extractivismo petrolero y minero. Estas son las dos causas principales por que el Ecuador deforesta, ¿no? Está deforestando constantemente a un ritmo alarmante, incluso es uno de los más importantes en toda Latinoamérica, que deforesta la Amazonía y que, bueno, ya ha deforestado la zona costera durante muchos años, y que justamente es un problema que no se está tratando o que no se está solucionando como se debería hacer, ¿no? Entonces creo que el gobierno de turno debería frenar la deforestación de una forma radical. Creo que eso sería una de las cosas que debería hacer, y para esto debe detener el extractivismo, de detener el extractivismo petrolero y detener el extractivismo minero, detener el extractivismo maderero. Como tú decías, otra de las cosas importantes es sobre La pregunta del millón, Pedro, ¿cuál es la alternativa si se detiene de una sola para ingresos del país? Porque bueno, todo como te necesita decía, una transición. claro, como yo te decía, el Ecuador tiene una riqueza como muy pocos países en el mundo, es justamente su biodiversidad, y es ahí donde debe tanto su biodiversidad en términos biológicos como también su riqueza cultural, ¿no? Tiene una riqueza impresionante en ese sentido y que no se la está trabajando. Creo que el Ecuador debe enfocarse en promover, por un lado, la agroecología, como te decía antes, y por otro lado, el ecoturismo, el turismo comunitario.
que es una forma de justamente dar alternativas al extractivismo. Hay varias comunidades, por ejemplo, en el Yasuní, como es la comunidad de Añangu, que es una comunidad quichua que ha buscado alternativas al extractivismo para no dañar su territorio, para no contaminar su territorio, y son sumamente exitosas, ¿no? Justamente pueden buscar las personas que nos están escuchando, el Napo Wildlife Center es uno de los lugares más eh, reconocidos en términos de turismo en toda la Amazonía, ¿no? No solamente en la Amazonía ecuatoriana. Entonces creo que hay alternativas al extractivismo, creo que hay alternativas a esto, pero tiene que haber una política integral que, como digo, busque realmente detener esa destrucción de la naturaleza y esa destrucción de la cultura que representan justamente los extractivismos. Por otro lado, también otra acción muy concreta que pueden hacer los gobiernos es ampliar la Reserva Marina de Galápagos, ¿no? Esto es algo que simplemente es una decisión sencilla que puede tomar el gobierno de turno a través del Ministerio del Ambiente. Justamente el CODA lo permite, ampliar la Reserva Marina de Galápagos, justamente para proteger a muchas especies que están en peligro de extinción, como son los tiburones martillo y otras especies de animales que justamente están siendo eh, arrasados por la pesca nacional y la pesca internacional. Esto es importante decirlo, ¿no? Tanto la una pesca como la otra, la industria pesquera, son las que están destruyendo los ecosistemas y acabando con los mares, ¿no? A veces se lanza la culpa a otros países o a otras naciones, pero es también responsabilidad. Yo no estoy hablando de los pequeños pesqueros artesanales, sino las grandes industrias pesqueras nacionales. Correcto. Y seguramente la parte institucional también tiene un papel muy importante que jugar a lo largo de estos años, muchos años que estamos, tanto tú y yo, trabajando por el tema ambiental. Hemos visto cómo desde la creación del ministerio siempre ha sido un ministerio débil, sin presupuesto, que va y viene, que lo fusionan, que lo quitan, que lo crean, que lo meten, es decir, es un acomodo político, una cuota política más, sin que esté gente realmente al frente comprometida, que entienda del tema, que sea técnico y que le dé su peso y que no sea visto como la piedra en el zapato, o que simplemente sea un trámite de licencia ambiental y un requisito para dejar hacer y dejar pasar las cosas. En ese sentido, ¿cuál sería la propuesta de institucionalidad? Porque, claro, puede ser mayor presupuesto, mayor gente, estabilidad, revisar aquella fusión también que se hizo a tontas y a locas con la Cenagua, pero más allá de eso, ¿qué? ¿Qué debería hacerse? Bueno, creo que es súper importante tu pregunta, porque primero creo que es importante decir que tiene que haber una voluntad política por parte del Ejecutivo si queremos realmente conservar la naturaleza, ¿no? Creo que eso es clarísimo. En los últimos ministerios o los ministerios en el Ecuador, siempre el Ministerio del Ambiente siempre ha sido una entidad para dar permiso para la destrucción de la naturaleza más que para la conservación, ¿no? Eso ha sido algo lamentable y es algo muy difícil de trabajarlo hasta que no haya una verdadera voluntad política, donde no hayan personas que estén realmente interesadas en proteger la naturaleza a cargo de esa institución. Lo mismo creo que sucede con las fuentes de agua y ahora, digamos, esta mixtura de los dos ministerios termina perjudicando aún más a ambos temas desde mi punto de vista, ¿no? Creo que es importante que pueda existir un acompañamiento de una política pública integral, que puede venir del legislativo para justamente institucionalizar de alguna manera al Ministerio del Ambiente y que no sea un patio trasero del Ejecutivo, ¿no? Como es en este momento. Creo que el Ministerio del Ambiente tiene que estar, como tú decías, fortalecido tanto económicamente como también en términos de humanos, pero más allá de eso tiene que haber un sistema de algún tipo de independencia con el Ejecutivo que pueda no subyugar este ministerio a otros ministerios más importantes para el Ejecutivo, como es el de hidrocarburos o el de energía, ¿no? Que es lo que termina pasando
en la práctica, que lo único que hace el Ministerio del Ambiente es dar permisos para la explotación, ¿no? A pesar de que no se cumplen de ninguna manera los acuerdos, por ejemplo, como el caso del Yasuní es el mejor ejemplo para mí, ¿no? El Yasuní, hay una excepción en la Constitución que permite la explotación de áreas protegidas, por ejemplo. Y esta excepción es cuando se declara de interés nacional un área protegida, ¿no? Esta declaratoria de interés nacional puso una serie de limitantes en la Asamblea en el 2013, como que se use la mejor tecnología de punta, como que en caso de avistamiento de pueblos indígenas aislados no puedan ingresar, en fin, una serie de cosas. Y sin embargo, vemos que la explotación petrolera en el Yasuní sigue usando la misma tecnología que usó Texaco hace 60 años, ¿no? Siguen haciendo carreteras, instalando mecheros, poniendo generadores que emiten sonidos hasta más de 10 kilómetros de distancia. Yo mismo he podido escuchar esos generadores estando a más de 10 kilómetros de distancia de las plataformas. En fin, unas tecnologías que no son de ninguna manera de punta. Entonces, como vemos, están incumpliendo la propia declaratoria de interés nacional de la Asamblea. Lamentablemente, la Asamblea Nacional, a pesar de que tiene que hacer un control y un monitoreo de esa explotación, no lo hace o lo hace a destiempo, ¿no? Entonces, esto hace que no exista ningún tipo de control y esta zona esté totalmente hermética y a pesar de que el MAE esté ahí lavando la cara de la petrolera, que es lo que hace, se sigue haciendo con la peor tecnología. Así es. Sí, sin duda alguna nos falta mucho por avanzar. Tenemos una constitución muy bonita, pero que estando cosas en la constitución contempladas en la norma no se cumplen y tenemos que activar un montón de otros caminos, como por ejemplo estar pidiendo la firma y la suscripción del compromiso de cumplir una ley, imagínate a dónde llegamos, pero por eso mismo es importante los colectivos, es importante la ciudadanía, es importante las voces para llevar a cabo este tipo de procesos de acompañamiento, de veedurías, de jaladas de atención, de que la ciudadanía esté mucho más consciente de todo lo que está pasando y lo que necesita promover en realidad el Ecuador si queremos un modelo de desarrollo distinto al que ya nos ha fallado y nos ha fallado por mucho tiempo. Yo me quedo con eso, Pedro, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación y con esto cerramos este espacio, agradeciendo a todos por su sintonía. Les invito a visitar y compartir nuestra fanpage Perspectivas Ambientales, así como seguir nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube, donde encontrarán temas de actualidad con un enfoque ambiental. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Chao, gracias, Verónica.